Bien, amigos, ya hoy es miércoles de la medicina y tenemos tres elementos importantes. Uno es que ya está el doctor Willamo y la doctora Ana Robles, que necesariamente se produjo una pregunta de Su Majestad Don Carlos Alonso y Abreu en la madrugada de hoy sobre dos temas y vamos a proceder a utilizar a la doctora Robles para que le conteste a Carlos dos cosas. Posteriormente hablaremos con el doctor Willamo y la doctora Robles no sobre un tema, es sobre algo que me afecta en lo personal y es que yo quisiera, ahora que no estamos en medio, de una campaña, pero estamos más en campaña que nunca, que no estamos en campaña electoral, plantear unas interrogantes que afectan todo lo que significa el sistema médico dominicano. Solamente plantearle a estos dos profesionales que ya tienen muchos años ejerciendo y que además de sus especialidades podíamos preparar algo que nosotros se lo vamos a plantear después que Carlos le pregunte Sí. qué es la gota. Sí, la gota, doctora, porque antes decían, le dio la gota. Dice que era, y se referían a epilepsia, pero tenemos entendido de que son dos cosas diferentes y que posiblemente no tengan que ver una con la otra. A ver, dígame, doctora. Recuérdate que hoy mi presencia está justificada porque hoy se celebra el Día Mundial de la Concientización de la Epilepsia. La epilepsia antiguamente y a nivel de la comunidad, a nivel del pueblo se le llamaban la gota. Fulano tiene la gota. Ese refiriéndose a la epilepsia tipo gran mal, epilepsia tónico-clónica generalizada, porque caen. Pero la otra gota es la artritis gotosa producida por un aumento del ácido úrico, o sea, por la hiperuricemia. Entonces, esta mañana, en lo que yo me estaba acicalando para venir para acá, hablaron de 3 gotas. La tercera gota, yo no sé, y lo único gota la que derramó el vaso. Exacto, es que hay la gota gruesa. Sí. Yo pensando que quizás me iba a preguntar tú, porque el doctor habló de 3 gotas. Quizá el doctor Willamo conoce la tercera, pero la gota gruesa es otra gota que se menciona mucho en el ambiente médico. Sí, sí. Hay otras, hay un asunto que yo estaba buscando, donde precisamente había una enfermedad de la antigüedad que decía de que gota coral. ¿Usted oía hablar de eso en algún momento? No, pero ¿en qué contexto? No, precisamente es un contexto lamentable porque es como un contrato de venta de esclavos donde se garantizaba la ausencia de faltas en la mercancía entregada, garantizándole la calidad del vendedor al que lo compraba. Y decía, está en latín antiguo, ¿cuál cantidad pagará de contado don Domingo Romero a nos dicho factor, en la cual negrita vendemos con todas sus tachas malas o buenas, alma en boca, costal de huesos con todas sus enfermedades ocultas y manifiestas, exceptuamos solamente gota coral o por otro término mal del corazón, entre otras cosas que decían. No sé a qué se refería en ese entonces, porque hay muchas enfermedades como que cambian de nombre con el tiempo. Exactamente, ¿no? Y dependiendo de la descripción y de lo que vea la persona que está escribiendo, pero mira, lo importante es decir y enfatizar que hoy es el Día Internacional o Mundial de la Concientización de la Epilepsia. La epilepsia es una enfermedad crónica, no transmisible, frecuente, y es la primera causa la primera enfermedad o la segunda enfermedad que causa discapacidad después de los accidentes cerebrovasculares. Discapacitante. Discapacidad, porque, la epilepsia. Entonces es importante sobre todo saber diferenciar qué es
una convulsión y qué es epilepsia. Convulsión no es epilepsia, ni todo el que tiene epilepsia convulsiona, porque ella se genera por una descarga excesiva de las neuronas y de la corteza cerebral, y dependiendo de que si esta descarga es generalizada, difusa, se va a manifestar de una manera, y dependiendo si es una descarga que ocurre focalmente en un área del cerebro, se va a manifestar de esa manera. ¿Okay? Hubo un tumor asintomático que le creció a una persona, o sea, asintomático, nunca pensó que tenía algo. Quizás a veces se sentía que se le nublaba un poco la vista. Entonces no es asintomático. Exacto. Bueno, no, porque él lo veía como algo fruto del cansancio, decía sí, él, sí, no era no asintomático. No era asintomático, Okay. tenía un síntoma. Bueno, sí, pero un síntoma que él realmente no le despertó alerta en el momento. Pero cuando cae y convulsiona, es que realmente se dan cuenta y lo operan y se le quita y no vuelve a convulsionar más. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que hablar con respecto a las convulsiones. Tienen que ver con desbalance químico en el cerebro, lesiones o cualquier... hay algunas otras manifestaciones dentro del organismo que pueden llevar a convulsiones. Mira, una cosa muy importante. La convulsión y la epilepsia. La convulsión es un síntoma o un signo de la manera que más frecuentemente se manifiesta la epilepsia. Eso es lo mismo que todo el que tiene una neumonía o una bronquitis y la tos. Si tú tienes tos, eso no es sinónimo de neumonía ni de bronquitis, pero si tú tienes una enfermedad pulmonar, posiblemente tenga tos. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo tú estar teniendo una convulsión que sea secundaria a un cambio de la estructura bioquímica del cerebro, o sea, lo que ocurre con las llamadas epilepsias idiopáticas primarias, que su origen es en el cerebro mismo, primarias. Entonces, existen los otros tipos de epilepsias que son epilepsias secundarias a tumores, secundarias a procesos infecciosos, secundarias a incluso cambios que tienen que ver con los neurotransmisores del cerebro, o sea, cambio de la composición, vamos a decir, de la sangre, y eso podía determinar. Una persona puede convulsionar por una meningitis, por un cuadro de encefalitis. Una persona puede convulsionar por un traumatismo cráneoencefálico, ya sea temprano, ya sea tardío. Una persona puede convulsionar porque tenga un accidente cerebrovascular, un gran infarto cerebral, una gran hemorragia cerebral, ya sea aguda, subaguda, o ya sea de una manera crónica, porque tenga una lesión estructural en sí del cerebro, puede convulsionar. Pero las convulsiones van a depender, el fenotipo de las convulsiones definitivamente van a depender del lugar que se haya afectado en el cerebro. Si está localizada en el lóbulo temporal, va a tener una sintomatología probablemente completamente diferente a la sintomatología que tú ves si el paciente tiene una crisis de tipo gran mal, que es la epilepsia tónico-clónica generalizada, que es la que le llamamos la gota. La otra vez alguien preguntó aquí qué era el petit mal, pero el petit mal es un gran mal. Y es una epilepsia generalizada, y muchas personas creen que por ser petit mal es una epilepsia pequeña, es una epilepsia generalizada y grave. Sí, ¿De dónde surgen esos dos conceptos tan contrastantes? Porque ahora usted nos abre la boca así, se nos cae la mandíbula. El petit mal es un gran mal. O sea, ¿por qué en un momento se llama petit mal o se decide clasificarla como petit mal y gran mal? Es que siempre fue así. Pero lo que nunca lo entendimos muchos médicos. Esos son, tú sabes, que la cuna de la epilepsia y del desarrollo desde sus inicios de la epilepsia es Francia. Específicamente con todos los trabajos antes, incluso y durante de el profesor Henri Gastaut. Y entonces comienza una clasificación que se volvió una torre de Babel, increíblemente, y entonces el petit mal generalmente es una epilepsia de la infancia.
eso es francés. Sí, Exacto. petit, Entonces pequeño. es una epilepsia que generalmente los niños se quedan con la mirada fija y tienen un mioclono del párpado por segundos, pero no caen. ¿Qué es eso, doctor, un mioclono? O sea, movimientos involuntarios repetitivos del párpado. Ok. O sea, esa que pestaña mucho. Sí. Ajá. Exacto. Entonces hay niños que tú lo ves que pestañan mucho y fijan la mirada y están desconectados. Eso es lo típico de la crisis de ausencia. El petit mal es lo que le llamamos la ausencia. Y la ausencia se clasifican en típicas y atípicas. Sí. O Doctor, sea que son las que pierden el conocimiento desde el principio y otras que no. ¿De acuerdo? Yo sé que la mamá dice, ese muchacho a veces se queda así como que... léelo. Sí. Léelo y tú le hablas y él no se da cuenta de lo que Sí. tú le estás Y diciendo. en la escuela tienen muy poco rendimiento escolar porque están constantemente desconectados. Ay, Dios. Y no es que tienen déficit de atención, están en una constante convulsión ahí en el aula de clase y por eso hay que concientizar a los profesores. Entonces, se petit mal porque en general la ausencia no existe en el adulto. Fulano de tal tuvo una crisis de ausencia. El médico que dice ausencia en el adulto no sabe de lo que está hablando, ni siquiera conoce bien la clasificación internacional. Ay, Ujú. coño, Sí, ¿y qué sí, pasa ahí en esos casos? No, porque la ausencia Cuando es en ese niños. adulto se desconecta. No, porque cambia generalmente. Tú dijiste, tiene una desconexión Exacto. del medio. El adulto tiene, como dicen los argentinos, cada uno dice ruptura de contacto con el medio. A mí me gusta el término desconexión del medio, ruptura de contacto del medio. Eso va a depender de cómo tú la quieras describir. Pero doctor, eso pasa todos los días con los hombres y las mujeres. O sea, el hombre está embelesado viendo un juego así y está esperando Sí, y pero está está en analizando un contacto con el picheo. medio. No, No. y está ahí. No. Y la mujer le vocea, fulano, ven a cenar, y él ahí. Y él no se da cuenta y no la oye. No. Fulano, ¿tú no oíste el teléfono que está sonando? No, porque Y él el está ahí, cerebro miren, masculino y es un error y él está ahí. biológico de la naturaleza. El cerebro masculino. No, Es bio- un error pero no lo dice Ana Roland ni yo soy machista. Doctor, entonces es posible. Yo Sí, es estoy correcto. hablando por teléfono con un amigo mío, Eso un es. familiar. Mi esposa puede estar preparando algo ahí o puede estar haciendo otra cosa. Quizá está viendo algo en la televisión. Y vamos a suponer que esté planchando algo y está viendo la televisión. Y de paso también me está oyendo a mí y está muy embelesada en su cosa y dice, no fue eso lo que yo le dije, lo que yo le dije a él fue tal cosa. Y sigue, y está atendiendo el programa, planchando, oyendo al marido y atento a las tres cosas al mismo tiempo. Willamo, te voy a decir, el cromosoma de los hombres, el cromosoma X. Tiene apenas... tiene apenas 50.000 genes. El cromosoma X de las mujeres tiene más de 1.500 genes. ¿Tú me entiendes? Miles de genes. O sea que el cromosoma X es rico en genética. El pichurro cromosoma de los hombres, Y, tiene muy pocos genes. Y de la misma manera, nosotros estamos dotados, el sistema auditivo femenino, de unas estructuras y unas células pilosas que no tiene los masculinos. Sí, doctora. Espérate un momentito. Entonces, fíjate, cuando una mujer dicen que oye más que un tuberculoso, es porque precisamente tiene esa estructura en el sistema auditivo que no lo tienen los hombres. Cuando una mujer está durmiendo y tú crees que llegaste tarde y que ella no te está escuchando, ellas están durmiendo, pero el sistema auditivo es poderosísimo. Lo mismo que la retina. O sea, la retina O sea, que ya duermen como algunos, como Sí. algunos reptiles, con un Ajá. ojo abierto y el otro cerrado, y después tú- descansan este. y tú pones la llave y tú crees Ajá. que la está engañando. Sí. Y ella ya siente, percibe que algo está entrando. Se duerme con la televisión a todo volumen y si tú entras al cuarto suavecito y la bajas, te dice apaga esa televisión. Apaga esa Y se le olvida que fue ella que la Entonces dejó también prendida. el sistema, mira una cosa, tú le dices a una mujer, mira, el hombre nada más está dotado y habla entre 15 y 18.000 palabras en las 8 o 12 horas que dura en el día. Pero nosotras hablamos, tenemos capacidad de más de 48.000 palabras
en ese tiempo. Tú le preguntas a tu esposa cuando sales de cenar, ¿te gustó la cena? Ella te dice, sí, caramba, ¿tú te recuerdas que ese restaurante nosotros fuimos hace un tiempo y no estaba igual? Y mira qué maravilloso, la entrada, la qué sé yo qué. Y tú le dices, yo solamente te pregunté si te gustó la cena. Si tú le preguntas a un hombre, ¿te gustó la cena? Y te dice, y ella sí. dice, eso es que no te gustó. Exactamente. Eso es que no te gustó. Pero eso no, eso es por la estructura cerebral. Dicen que las mujeres no son para entenderlas. Lo que pasa es que nosotros vamos a crear para otro día un problema de conteo familiar, Sí, sí. conflicto intrafamiliar. Desde el punto de vista neurológico. Hoy es, ¿cuándo fue que conmemoramos el Día de la Epilepsia? Eso es hoy, eso es hoy. Mire, yo tengo eso morado, porque hoy es el día morado, y no tiene que ver con su partido favorito, que es el PLD. Usted ve, morado. Hoy es el día de la concientización Sí, pero de la epilepsia. dentro de esa concientización, no podemos dejar pasar la oportunidad y el momento de cómo reaccionar ante una crisis epiléptica, si sucede al lado suyo, sin usted ser médico, antes de llamar, Eso ¿qué es el primer púrpura, auxilio? se llama día púrpura. Sí, el Ok, día entonces, púrpura. vamos a hablar de eso. ¿Cuál es la primera reacción? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona que tenga Epilepsia. un epiléptico en su casa, que tenga un ataque o que algún compañero de trabajo o algo le Lo pase primero algo que así? tú tienes que hacer es Ponerle un ver pañuelo en la si boca. está o no está embarazada. Ponerle un pañuelo en la boca. Que es diferente. Si una persona hace una crisis generalizada frente a ti, tú tienes que tratar de que no se golpee la cabeza. No le meta palito, que para nada, o sea, que porque inexorablemente se va a morder la lengua y el palito puede provocarle una neumonía por aspiración y hasta hay personas que se le ha ido, ha tenido problemas y la ruptura de dientes Sí, también. ok. Entonces tú tienes que colocarlo de una manera que la crisis pase y protegerle la cabeza, lateralizándosela, para que, como dice el doctor Jacín, que a William no le gustaba la baba, o sea, la saliva, salga y eso. Eso es lo primero. ¿Cuándo llevar un paciente epiléptico a una emergencia? Si tiene una crisis detrás de otra, si se dio un golpe en la cabeza o si está embarazada. O nada más, porque la crisis va a pasar y no sé si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hacen un aparataje, sacan ese paciente, llegan a la emergencia y cuando llegan, ¿qué hago yo aquí? Y pasó la crisis. Ay, Dios. Definitivamente. Esas son por lo que tú tienes que llevar, no hay que llevarlo ni siquiera a emergencia. Ahora, hay pacientes que han muerto durante una crisis epiléptica y eso son condiciones especiales que existen, que es una muerte abrupta. El hijo de John Travolta murió así, pero no es lo usual. Si una mujer está embarazada, es una persona que está a riesgo y es una persona que tú la tienes que llevar definitivamente a una emergencia. Porque una embarazada puede convulsionar porque si ella es epiléptica en sí o si no, tiene un trastorno hipertensivo del embarazo como es la eclampsia y tienes que descartar que no tenga un trastorno convulsivo diferente al que sea una epilepsia. Doctora, si hoy es el día de la concienciación sobre la epilepsia, ¿a quiénes vamos a concienciar? ¿Médicos, personal de salud, pacientes, familiares? ¿Y qué tenemos que hacer Empleadores. cada uno de todos? Yo creo, como dices tú, que todo el mundo, en los países donde más o menos tienen la posibilidad de organizar, lo que se hace y lo que se estila es educar. Y si, por ejemplo, aquí, que hay tantas residencias médicas en neurología que deberían cerrarla ya, Wow. deberían cerrarla Ese ya. es otro tema, doctora. Exacto. Entonces deberían estar en este momento el personal sanitario, los residentes, los attending, todo el mundo dando charlas a los pacientes en el hospital de lo que es la epilepsia, cómo tratarla, etcétera, etcétera. También hacer una alerta a las autoridades sanitarias de lo que es la epilepsia, la frecuencia de la epilepsia. Por cada 10 personas que esté cerca de nosotros, por lo menos 3 son epilépticas.
y a veces no lo saben. El petit mal es epilepsia. El petit mal es una epilepsia en niños que se llama ausencia, pero es un gran mal. O sea, porque las epilepsias se clasifican en y en general. adultos, cuando di que es un mareíto, no, a veces no es un petit mal. No, que ya no se dice. En adultos no se usa Ya no se usar puede usar el petit mal petit ni mal, bien. ausencia. O es o no es. Es una epilepsia generalizada. Ya. O sea, es ridículo cuando a ti te refieren un paciente, doctora, paciente con 40 años de edad, con petit mal o crisis de ausencia. No, eso es el niño. Pero doctora, usted me genera una preocupación preocupada. Porque cuando hablamos de prevención, obviamente, la prevención se hace en cualquier nivel de atención. Así es. Pero eso indicaría también que quien está en contacto con más frecuencia con los pacientes es su médico primario. Él debería estar suficientemente formado para que por lo menos pueda sospechar o detectar casos de ese tipo y pueda dar las orientaciones del lugar. Entonces, ¿cómo deja? Usted dice, bueno, ahora mismo deberíamos cerrar toda la escuela de neurología y tener los neurólogos en los hospitales hablándole de eso a la gente. O sea, no me imagino a la doctora Ana Robles, a la doctora Ana Robles saliendo a la sala de espera y decir, ahora vamos a dar una charla aquí. Porque la doctora va a decir, no me lo pagaron para eso hoy. Yo lo hice siempre cuando estaba en el hospital. Con frecuencia en la sala de espera del hospital yo hablaba a los pacientes y eso lo sabe todo el mundo. Es que yo siempre me ha gustado la educación, pero William, Sí, vamos a y ir no un le poquito podemos más tener allá. video puesto en un televisor en la sala sí, de espera pero donde la gente vea ve ese tipo la de prevención cosas. comienza desde la vida intrauterina. Y tú tienes que concientizar a esa madre de lo que significa una alimentación en los primeros 6 meses del embarazo, de lo que significa una alimentación durante el embarazo, sana, bajo sal, para evitar que un trastorno hipertensivo del embarazo, porque si una madre, ahí es que comienza todo, y no es lo mismo un niño que Sabes nace. que es una de las 5 causas de mortalidad materna, ¿verdad? Exactamente. En República sí. Dominicana. Exactamente. Y Y entonces, William, si tú le dices a la mamá, si ese niño es un niño de alto riesgo, con una labor de parto prolongada, con esa madre en condiciones, ese niño tiene más riesgo de ser epiléptico. Y lo que ocurra en un niño en los primeros 3 meses, si convulsionó en los primeros 3 meses en la etapa de la diferenciación celular, generalmente va a quedar con alguna secuela. Va a quedar con alguna secuela. No es lo mismo un niño que tenga una convulsión en la primera semana, en el primer mes y en los primeros 3 meses. Y también la madre en el periodo embrionario, en el periodo que se formó y luego después del nacimiento. O sea, nosotros tenemos que cuidar la embarazada, concientizar a la embarazada para que ese niño crezca en las mejores condiciones de salud y que no tenga cosas. Lo otro es los accidentes de tránsito. Si tú tienes un país donde hay el manejar con alcohol, los accidentes de tránsito son una causa muy frecuente de epilepsia postraumática. Y entonces también ese es otro sitio donde debemos orientar, donde debemos educar. Pero sobre todo, el mejor de los tratamientos en la epilepsia, sobre todo es la educación. Y hay 2 tipos de tratamiento, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Antes de usted entrar ahí a tratamiento, doctora. Y el quirúrgico. Me voy ahí donde estaba Carlos cuando arrancó. Y el paciente siente que perdió un poco la visión, pero no tenía síntomas. Y usted dice, sí, estaba sintomatológico. Sí. Entonces, si yo empiezo a sospechar todo lo que puede ser una epilepsia, una convulsión, o una convulsión que pudiera estar relacionada con una epilepsia, usted dijo que no todas las convulsiones son epilepsias. Exacto. Ni todas las epilepsias convulsionan, o por lo menos manifiestamente, porque el cerebro sí o no. Sí. Ok, entonces,
esa persona que está durmiendo y de noche siente que da un brinco en la cama. Una mioclonía del Sí, sueño. ajá. Tiene que descartar que sea una parasomnia primero versus epilepsia. Usted que sabe de mondongo, desenrede esa tripa. Exacto. O sea, Sí. durante... Que es durante- una parasomnia. Ok, ayer la doctora nos ayudó recordándome, identificando a una doctora que estuvo en una emisora de radio hablando de tuberculosis. Nos llamó la atención que es una enfermedad que aparece en cavernas, en pulmones, hasta de momias. Y la epilepsia, históricamente, tiene también milenaria, ¿verdad? Claro. Doctora, esas dos enfermedades Bíblicamente son se describía prehistóricas. constantemente. Pero claro, desde que comienza la humanidad. Incluso, mire, doctor, Buda, Julio César, era epiléptico. Ajá. Sí, Dostoyevsky. Por eso era volvió loco con Cleopatra. pero con de todo, él le gustaba todo. Mira, volvió loco. Yo lo que él le dijo, gustaba de le todo. gustaba de todo. Sí, Sí. pero Julio César era O epiléptico. sea, tenía su muchachito que le Sí. quitaba el estrés también. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, doctor, no sé si le quitaba el estrés, le ponía y le quitaba estrés. No. Es que precisamente yo Es milenaria, es milenaria. no puedo dejar. Sí, sí, doctor. Sí. Sí, qué bueno. Sí, porque cuando se hicieron esas investigaciones arqueológicas, tuve signos y tuve ya vestigios de esto. Y de que sí habían, de los pacientes que habían tenido epilepsia y de los tratamientos que se usaba el trépano, una serie de cosas para tratar, y sobre todo que se pensaba que era un bruje, que eso era que le habían la Bien. brujería, que era un mal, que tenían ese Bien, grupo. nosotros vamos a terminar con la doctora Robert, pero queremos resaltar algo que el doctor William nos puede ayudar. Doctor, usted sabe que existen modas médicas, ¿verdad? Sí, claro que De sí. ropa. Sí. Ella está hoy haciendo gala de una de esas. Estoy haciendo gala porque voy a seguir. Sí, pero tiene que modelar en la pasarela de aquí. No, porque yo no soy ninguna Así, modelo para eso. usted es una ¿Cómo que no? modelo, Usted es una una modelo. condición extraordinaria. No, yo no soy. Yo Es ando un con mi plus de la cadena. neurología dominicana. Bueno, me dicen la neuro, me decían, no voy a decir, Sí. no voy a decir. Doctora. La Barbie. La Barbie. así La es que le Barbie. decían el Gautier, gracias doctora. Me decían la Váyase a ver su neuro que- enfermo que tiene una emergencia ahora. Doctor, gracias. Pausamos.